Mi nombre es Jessica Brown y lo que estoy a punto de compartir es algo que nunca imaginé que me sucedería. Soy un profesor de secundaria que vive una vida tranquila en Ohio. Todo cambió una fría mañana de miércoles de enero. Se suponía que sería un día normal, pero en cambio, me encontré al borde de la vida o la muerte. Estuve involucrado en un terrible accidente automovilístico y estuve clínicamente muerto durante casi 9 minutos. Lo que experimenté durante ese tiempo estaba más allá de la comprensión humana. Vi a Jesucristo cara a cara y Él me mostró lo que sucederá antes de su regreso. Era una mañana normal, de esos días en los que nada parece fuera de lugar. Me levanté temprano, me preparé para ir a trabajar y me serví una taza de café. La casa estaba en silencio y recuerdo estar sentado junto a la ventana mirando la escarcha que cubría el césped del exterior. Tenía muchas cosas en la cabeza: calificar trabajos, preparar lecciones y lidiar con algún drama adolescente en la escuela. Pero no me sentí estresado, era solo vida. Agarré mi bolso, me puse la chaqueta y me subí al coche. Las carreteras estaban resbaladizas por el hielo, pero eso no era inusual en enero. Manejé con cuidado, escuchando la estación de radio cristiana que siempre tenía encendida. El sol apenas había salido y las calles estaban tranquilas. Recuerdo haber girado hacia Main Street, pensando en parar a tomar otro café antes del trabajo. Y entonces sucedió: un todoterreno grande apareció de la nada. Se pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra el lado del conductor de mi coche a toda velocidad. El sonido fue ensordecedor, metal retorciéndose y vidrio rompiéndose. Mi cuerpo se sacudió violentamente y mi cabeza golpeó la ventana lateral. Sentí un destello de dolor en mi pecho y luego todo empezó a disminuir. Recuerdo la sensación de ingravidez cuando mi auto se salió de control. Todo parecía moverse a cámara lenta. Podía ver fragmentos de vidrio flotando en el aire, reflejando la luz del sol como pequeños diamantes. Escuché el crujido del metal y el sonido distante de alguien gritando. Entonces sentí que me alejaba. Mi visión se volvió borrosa y ya no podía sentir mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza y luego simplemente se detuvo. Sabía que me estaba muriendo, pero en lugar de pánico, sentí una extraña sensación de calma. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia arriba. Vi a los paramédicos corriendo hacia mi auto, pero sus movimientos parecían distantes, como si los estuviera observando desde detrás de una pared de vidrio. Luego todo se volvió negro. Al principio pensé que simplemente me había desmayado, pero no lo sentí como si estuviera durmiendo. Estaba completamente consciente pero no tenía cuerpo. No podía sentir mis brazos ni mis piernas. Ni siquiera podía sentir el suelo debajo de mí. Estaba flotando, ingrávido y tranquilo, pero también profundamente confundido. De repente, me vi rodeado de oscuridad. No era el tipo de oscuridad que se experimenta en una habitación con las luces apagadas, era más profundo, más absoluto. Era como si me hubieran colocado en un vacío donde nunca existió la luz. No hubo ningún sonido excepto el débil eco de mis propios pensamientos. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Ya no tenía boca ni voz, pero podía pensar y sentir. Me sentí sola, completamente sola. Entonces vi un pequeño destello de luz a lo lejos. Era débil, apenas visible, pero se movía hacia mí. A medida que se acercaba, me di cuenta de que no era solo una luz, era una figura. Al principio no podía ver el rostro con claridad, pero podía sentir la energía que irradiaba: amor puro, paz y poder. La figura extendió una mano hacia mí y en el momento en que me tocó, todo cambió. Fui empujado hacia adelante, moviéndome rápidamente a través de la oscuridad hacia una luz brillante. No estaba caminando, era como si me estuvieran llevando. La luz se hizo más y más brillante y comencé a sentirme completo otra vez. Podía sentir cómo se formaba mi cuerpo, no mi cuerpo físico, sino una versión espiritual de mí mismo. Podía sentir que me volvía real otra vez.
La oscuridad detrás de mí desapareció, tragada por la luz. Mis pensamientos se volvieron más claros, el miedo había desaparecido. Me sentí completamente segura. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba en la tierra. Yo había cruzado. Después de cruzar, me encontré parado en un lugar que no era ni la tierra ni el cielo. Estaba rodeado de completa oscuridad, pero ya no era lo mismo que antes. Esta oscuridad estaba viva. Se presionó contra mí como si intentara invadir mi mente. Oí susurros, débiles al principio pero cada vez más fuertes. Las voces hablaban en diferentes idiomas, pero de alguna manera las entendí todas. Se estaban burlando de mí, acusándome. Me estaban devolviendo cada error que había cometido, cada palabra dura que había pronunciado, cada momento de duda, cada fracaso. Las voces se hicieron cada vez más fuertes hasta volverse ensordecedoras. Intenté taparme los oídos, pero no tenía manos. Intenté cerrar los ojos, pero no pude. La oscuridad me estaba derribando. Sentí una intensa frialdad arrastrándose dentro de mí. El miedo me consumió. Empecé a sentir que me estaban asfixiando. Entonces, a lo lejos, lo vi, una pequeña grieta de luz atravesando la oscuridad. Empezó a crecer, ensanchándose y estirándose hasta convertirse en una puerta. La oscuridad luchó contra ella, pero la luz era más fuerte. De repente, las voces cesaron. Una presencia poderosa llenó el espacio. La luz se hizo más brillante y vi una figura pasar. En el momento en que apareció, la oscuridad desapareció. El miedo me abandonó al instante. Sabía quién era. Estaba ante mí, radiante y poderoso. No estaba caminando, él simplemente estaba allí. Su túnica era blanca y la luz irradiaba de él como el sol. Su rostro, es difícil de describir, era el rostro más hermoso que jamás había visto. Sus ojos contenían galaxias dentro de ellos, pero estaban completamente enfocados en mí. Jessica, dijo. Su voz era tranquila pero llena de autoridad. No fue fuerte, pero vibró a través de mí a un nivel más allá del sonido. Caí de rodillas, o al menos así lo sentí. Ya no tenía cuerpo físico, pero sentí el movimiento en mi espíritu. Las lágrimas corrían por mi rostro, a pesar de que no tenía ojos físicos. Extendió la mano y tocó mi cara. Al instante, sentí que un calor inundaba mi alma, la parte de mí que se había sentido rota durante tanto tiempo. Fue sanado instantáneamente. Me sentí completa, me sentí conocida. Cada parte de mí estaba expuesta ante él, pero no sentía nada más que amor por parte de él. No has terminado, dijo. Sus ojos eran tan intensos que no podía apartar la mirada. Hay más que necesito mostrarte. La luz detrás de él cambió y de repente estábamos sobre la Tierra. Pude ver el planeta girando lentamente debajo de nosotros. Pude ver millones de luces, algunas brillantes, otras débiles, esparcidas por todo el mundo. Jesús señaló hacia el horizonte. Lo que estás a punto de ver, dijo, es lo que debe suceder antes de que yo regrese. Y con eso comenzó la visión. Mientras estaba junto a Jesús, todo a mi alrededor cambió. La tierra debajo de nosotros parecía estirarse y doblarse, como si el tiempo mismo se plegara sobre sí mismo. Pude ver el planeta girar debajo de nosotros, el día convirtiéndose en noche y luego nuevamente en día en rápida sucesión. Pero no lo estaba viendo como lo vemos desde la Tierra. Era como si estuviera mirando a través de capas de existencia, todas sucediendo al mismo tiempo. Jesús levantó la mano y de repente vi hilos de luz y energía tejiéndose a través de la atmósfera de la Tierra. Estos hilos pulsaban, algunos brillantes, otros tenues. Lo que estás viendo, dijo, es el fluir del tiempo. Me di cuenta de que estos hilos eran vidas humanas. Cada pensamiento, cada acción, cada oración, todos forman parte de un vasto tapiz interconectado.
Algunos hilos estaban fuertemente entrelazados, formando patrones de luz brillantes, mientras que otros estaban deshilachados y desconectados. Pude ver momentos de la historia, personas orando, otros sufriendo, actos de bondad y odio, todos formando patrones dentro de este tapiz. El tiempo no era lineal, era más bien una red viva. Cuando oras, dijo Jesús, tocas esta tela. Tus oraciones crean ondas que se mueven a través del tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Me mostró un momento en el pasado, una madre arrodillada junto a su hijo, orando por protección. Pude ver cómo su oración creó ondas de luz que alcanzaron el futuro, protegiendo a sus descendientes, generaciones después. Luego me mostró a un hombre desesperado que se negaba a orar. El hilo de su vida comenzó a deshilacharse, arrastrando consigo otros hilos, creando huecos y oscuridad en el tapiz. Ustedes los humanos piensan que el tiempo es algo que se mueve en línea recta, dijo Jesús, pero no lo es. El tiempo es un único momento eterno, visto desde diferentes perspectivas. Lo que hacen en un momento afecta la eternidad. De repente vi cómo la historia se repetía. El ascenso y la caída de naciones, guerras, plagas y despertares espirituales, todos formando patrones. Jesús me mostró cómo ciertos eventos eran inevitables debido a las decisiones que la humanidad había tomado a lo largo del tiempo. Pero luego me mostró cómo las oraciones y la fe podían cambiar esos resultados. Vi cómo un solo acto de amor, una oración dicha con fe, podía fortalecer la luz y debilitar la oscuridad. Vi cómo los momentos de entrega y obediencia a Dios podían cambiar el curso de la historia. El enemigo lo sabe, dijo Jesús. Por eso intenta detener la oración. Quiere romper la conexión entre la humanidad y el cielo. Luego me mostró algo que me conmovió hasta lo más profundo. Vi el futuro, no solo resultados potenciales sino eventos fijos. Ciertas cosas ya se habían puesto en marcha, cosas que no se podían detener. Pero el resultado final dependerá de la voluntad de la humanidad de volver a la oración y la fe. El tiempo es corto, dijo Jesús. Lo que estás a punto de ver te mostrará por qué. De repente, ya no estaba al lado de Jesús. Estaba siendo arrastrado hacia una visión como si estuviera físicamente presente dentro de ella. Estaba parado en la tierra, en medio de una ciudad que no reconocía. El cielo estaba oscuro, no por la noche sino por el humo y el fuego. Los edificios estaban destruidos, la gente corría y gritaba. El suelo tembló bajo mis pies y el aire estaba cargado de calor y cenizas. Vi caos político, gobiernos colapsando, líderes derrocados y turbas amotinadas en las calles. Los tanques militares rodaron por las calles mientras los soldados se enfrentaban con los civiles. Las ciudades ardían y el miedo se apoderó de la gente. Pero no fue solo un caos político. Hubo desastres naturales por todas partes. Vi terremotos que dividieron ciudades, maremotos que se tragaron costas enteras, incendios que consumieron bosques y ciudades. El clima era completamente impredecible. Tormentas masivas seguidas de sequías insoportables. Vi hambruna. La gente buscaba comida en la basura, los padres lloraban por sus hijos hambrientos. Las fuentes de agua se estaban secando, las enfermedades se propagaban rápidamente y los hospitales estaban abrumados por los enfermos y moribundos. Vi oscuridad espiritual extendiéndose por la tierra. Las iglesias estaban vacías, surgían falsos profetas y religiones falsificadas que prometían paz y salvación, pero estaban llevando a la gente a una oscuridad cada vez más profunda. La tecnología era adorada como a un dios. La gente estaba recurriendo a la inteligencia artificial, buscando respuestas en las máquinas en lugar de en Dios. Y entonces vi algo aterrador. La oscuridad misma estaba viva. Vi entidades demoníacas moviéndose a través del caos, manipulando a la gente, influyendo en los líderes, sembrando miedo y odio. Vi gente poseída, con los ojos vacíos y el alma consumida por la oscuridad. Pero en medio de este caos, vi pequeños focos de luz en hogares, en iglesias subterráneas, en lugares escondidos. La gente rezaba,
Sus oraciones creaban escudos de luz a su alrededor. La oscuridad no podía tocarlos. Vi ángeles haciendo guardia en estos lugares, protegiendo a los que permanecían fieles. Las tinieblas crecerán, dijo Jesús, pero también la luz. La batalla final se acerca. Entonces Jesús me mostró la causa de la oscuridad. Vi figuras poderosas surgiendo de las sombras, líderes políticos y religiosos que trabajaban juntos para crear un nuevo sistema global. Prometieron paz y seguridad, pero fue mentira. Estaban uniendo al mundo bajo una sola autoridad, controlada por la oscuridad. Vi a un hombre ascender al poder, carismático, inteligente, persuasivo. Afirmó tener todas las respuestas. Las naciones le entregaron el control de buena gana, creyendo que traería la paz. Pero detrás de su sonrisa no había nada más que oscuridad. Podía sentir el mal irradiando de él. Se estaban cambiando las leyes, lentamente al principio y luego rápidamente. Se estaban despojando de las libertades religiosas. Las personas que se negaron a conformarse quedaron aisladas financiera, social e incluso físicamente. Vi a creyentes siendo arrestados. Se cerraron iglesias. Hablar el nombre de Jesús en público se convirtió en un crimen. Pero no fue solo el gobierno, el engaño fue espiritual. Vi un aumento de falsos profetas y versiones retorcidas del cristianismo. A la gente se le decía que el pecado no importaba, que el amor de Dios significaba que sus acciones no tenían consecuencias. Pero el rostro de Jesús se llenó de tristeza cuando me mostró esto. El mayor peligro, dijo, no vendrá de una persecución abierta. Vendrá de un compromiso. Una vez vi a cristianos fieles abandonar sus creencias para evitar problemas. Iglesias enteras estaban cediendo a la presión política y social. Pero también vi pequeños grupos de creyentes que se mantenían firmes. Estaban escondidos, reunidos en secreto, orando con fe. Sus oraciones crearon ondas de luz que hicieron retroceder la oscuridad. El enemigo tratará de aislarlos, dijo Jesús, pero yo estaré con ellos. Entonces Jesús me llevó más alto. Podía ver la tierra desde arriba, pero ahora también podía ver el reino espiritual. Nubes oscuras se cernían sobre algunas partes del mundo, pero rayos de luz se abrían paso. Estos rayos provenían de las oraciones de la gente. Vi ángeles respondiendo a esas oraciones, luchando contra las fuerzas de la oscuridad. Cada oración creaba un pulso de energía que hacía retroceder las sombras. Pero también vi cómo el enemigo estaba atacando la vida de oración de los creyentes. La distracción, el ajetreo y la duda se utilizaban como armas. Jesús me mostró a una joven arrodillada junto a su cama, orando. Su oración creó un escudo de luz alrededor de su familia. Vi a un hombre orando en una celda de prisión, sus oraciones crearon un puente de luz que lo conectaba con los demás en espíritu. Luego, vi el efecto de las oraciones sin respuesta, o más bien, de las oraciones que se abandonaron. Cuando los creyentes dejaron de orar, la luz a su alrededor comenzó a atenuarse, la oscuridad los cerró y el enemigo ganó terreno. La fe alimenta la oración, dijo Jesús. Incluso la oración más pequeña dicha con fe conlleva un poder inimaginable. Jesús me mostró a un niño arrodillado junto a su cama, orando por su madre enferma. Su oración envió una ola de luz a través de la oscuridad, debilitando el dominio del enemigo sobre su casa. Por eso el enemigo ataca la fe, dijo Jesús. Él conoce el poder de la oración. Jesús se volvió hacia mí, su rostro estaba radiante pero serio. La batalla final se acerca, mi pueblo debe aprender a orar, no casualmente, sino con fe y autoridad. Sabía lo que quería decir. La oración no era solo hablar con Dios, era una guerra espiritual y era lo único que detenía la oscuridad. De repente, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba al lado de Jesús. Fui arrastrado al medio de un enorme campo de batalla, pero no se parecía a ningún campo de batalla que hubiera visto jamás. No fue solo en la tierra, estaba sucediendo a través de dimensiones.
Podía ver los reinos físico y espiritual al mismo tiempo, y estaban conectados de maneras que nunca imaginé. Me paré en lo que parecía tierra firme, pero podía ver a través de ella. Debajo, podía ver corrientes de luz y sombras atravesando la tierra, extendiéndose hacia el cielo y desapareciendo en la distancia. El cielo sobre mí estaba dividido, la mitad brillaba con una luz radiante, la otra mitad consumida por un remolino de oscuridad. Los dos lados chocaban, la luz y la oscuridad chocaban entre sí como olas en una tormenta. Y en el centro de todo, los vi, ángeles y demonios enzarzados en un feroz combate. Los ángeles brillaban como estrellas, empuñando armas de luz. Sus movimientos eran increíblemente rápidos y precisos. Cada movimiento de sus espadas enviaba ondas de luz a través de la oscuridad. Los demonios, por otro lado, eran formas retorcidas, figuras oscuras y sombrías con garras afiladas y ojos hundidos. Lucharon con rabia y odio, tratando de apagar la luz. Pero no fueron solo los ángeles y los demonios los que lucharon. También vi gente. Gente común y corriente, creyentes, de pie juntos, con las manos levantadas en oración. Rayos de luz salieron disparados de sus manos, conectándolos con los ángeles. Me di cuenta de que sus oraciones estaban fortaleciendo a los ángeles, dándoles fuerza para luchar contra la oscuridad. Entonces vi algo aterrador, también había gente parada del lado de la oscuridad. Algunos estaban allí voluntariamente, con los rostros contraídos por el odio y la rabia, pero otros estaban confundidos, perdidos, siendo manipulados por el enemigo. Sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos hundidos, habían sido engañados para luchar por la oscuridad sin siquiera darse cuenta. Y entonces vi al enemigo. Estaba de pie al otro lado del campo de batalla, alto y oscuro, con el rostro oculto en las sombras, pero su presencia era asfixiante. Estaba orquestando la batalla, dirigiendo a los demonios hacia áreas donde la luz era más débil. Sus ojos estaban fijos en los creyentes. Cada vez que alguien perdía la fe, su luz se apagaba y el enemigo sonreía. Pero los ángeles no retrocedieron. Los creyentes que se mantuvieron firmes en oración crearon escudos de luz que la oscuridad no podía penetrar. Vi a un pequeño grupo de creyentes arrodillados juntos, tomados de la mano y con los ojos cerrados en oración. Su luz creó una cúpula protectora a su alrededor y los demonios no pudieron atravesarla. Jesús estaba a mi lado, observando la batalla con tranquila autoridad. Esta es la verdadera guerra, dijo. Lo que se ve en el mundo físico, guerras, caos político, división, son solo síntomas de este conflicto más profundo. Vi gente débil y cansada, gente que había estado orando durante años pero no veía ningún cambio, y vi al enemigo apuntándolos, tratando de desanimarlos. Algunos de ellos tropezaron y la oscuridad se acercó, pero luego vi a otros, creyentes que se negaban a darse por vencidos. Se mantuvieron firmes y sus oraciones brillaron con luz. Y cuando oraron juntos, su luz se multiplicó, haciéndose más grande, más brillante, haciendo retroceder la oscuridad. La clave, dijo Jesús, es la unidad. El enemigo está tratando de aislar a los creyentes, de hacerlos sentir solos. Pero cuando los creyentes se unieron en oración, su fuerza aumentó. Los ángeles lucharon más duro, la luz se extendió más. Me di cuenta de que esto no era solo una batalla única, era parte de una guerra que había estado ocurriendo desde el principio de los tiempos. La batalla final se acerca, dijo Jesús, pero todavía hay esperanza. Jesús levantó la mano y la escena volvió a cambiar. Vi creyentes esparcidos por toda la tierra, en hogares, en iglesias, en lugares de reunión secretos. No estaban peleando con armas, estaban luchando con oración y fe. Vi a una anciana sentada en la mesa de su cocina, sosteniendo una Biblia en la mano, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en oración. Una luz suave la rodeó y vi un ángel parado a su lado, con la espada desenvainada, custodiando su casa. Vi a un niño sentado en el suelo de su dormitorio, con las manos entrelazadas. Estaba orando por su padre, que había abandonado a la familia.
Una ola de luz salió disparada de sus manos y atravesó la casa. Su padre, sentado en una habitación oscura al otro lado de la ciudad, de repente se incorporó, con los ojos llenos de lágrimas. La oración del niño lo había conmovido. Vi reuniones secretas, gente reunida en sótanos y cuartos oscuros, orando en susurros porque era peligroso adorar abiertamente. Sus oraciones crearon redes de luz debajo de las ciudades, uniéndolas como raíces subterráneas. Estos son mis fieles, dijo Jesús. Ellos son el remanente. El enemigo los atacaba ferozmente. Vi cómo se burlaban de algunos creyentes, otros arrestaban y algunos incluso eran asesinados por su fe. Pero ni siquiera en la muerte su luz se apagó, se volvió más brillante. Vi pastores parados en iglesias vacías, predicando a pequeños grupos de personas mientras las cámaras transmitían sus mensajes en línea. El enemigo intentó silenciarlos, pero la palabra de Dios siguió difundiéndose. Jesús me mostró cómo los creyentes influenciaban el mundo físico a través de sus oraciones. Vi a un grupo de mujeres orando en una habitación de hospital y de repente las máquinas que monitoreaban la salud del paciente comenzaron a estabilizarse. Vi a un hombre orando por su negocio y se abrieron puertas de oportunidades que deberían haber estado cerradas. Los fieles afrontarán pruebas, dijo Jesús. Muchos caerán, pero los que queden serán testigos del verdadero poder de la oración. Fieles, aquellos que continúen orando y confiando se mantendrán como pilares de luz en la oscuridad venidera. Me di cuenta de que la fe no era solo creencia, era un arma. Las oraciones de los fieles estaban creando grietas en la oscuridad, aberturas por donde el poder de Dios podía entrar al mundo físico. Pero Jesús también me mostró el costo, los fieles serían rechazados, serían odiados e incomprendidos, algunos incluso enfrentarían prisión y muerte, pero su recompensa sería eterna. Estad firmes, dijo Jesús, los fieles no lucharán solos. Entonces Jesús me mostró el momento final. Vi que el cielo se abrió, un sonido como de 1000 trompetas llenó el aire, la luz se derramó a través de los cielos y la tierra misma comenzó a temblar. Vi a Jesús, ya no parado a mi lado sino montado en un caballo blanco, su manto brillaba con una luz tan intensa que ardía en la oscuridad, sus ojos ardían con fuego. Detrás de él, le seguían legiones de ángeles, con las espadas desenvainadas y las alas extendidas. Los creyentes que habían permanecido fieles comenzaron a levantarse, sus cuerpos transformados en radiantes seres de luz. La oscuridad gritó y se retorció, alejándose de la presencia de Jesús. Los demonios se dispersaron y el enemigo se quedó solo, con el rostro lleno de rabia y terror. Jesús levantó la mano y una ola de luz se derramó sobre la tierra, la oscuridad desapareció en un instante. La gente cayó de rodillas, algunos en adoración, otros por miedo. Los fieles fueron elevados al cielo, con el rostro brillando de alegría. El rey ha regresado, dijo una voz. Jesús dio un paso adelante y la tierra misma pareció inclinarse ante él. Vi a Jesús presentarse ante las naciones. Extendió la mano y los fieles se reunieron a su derecha, con el rostro lleno de alegría y paz. Luego se volvió hacia la izquierda, donde estaban los que lo habían rechazado, algunos lloraban, otros estaban enojados. Vi al enemigo parado entre ellos, con el rostro contraído por el odio. Nunca os conocí, dijo Jesús, con voz suave, triste y firme a la vez. El enemigo gritó de rabia cuando la oscuridad se lo tragó por completo. Entonces vi la tierra transformarse, los cielos se aclararon, el océano centelleó y la tierra se renovó. Jesús estuvo en el centro de todo, rodeado de su pueblo. Los fieles reinarán conmigo para siempre, dijo. La luz lo llenó todo y supe que la oscuridad nunca regresaría. Después del regreso de Jesús y de que se completó el juicio, observé cómo la tierra misma comenzó a transformarse ante mis ojos. Todo lo que había sido destruido, las guerras, los incendios, los desastres naturales, se revirtió, como si el tiempo mismo estuviera rebobinándose. El suelo bajo mis pies comenzó a brillar con luz y vi hierba y flores brotando donde antes no había nada más que cenizas y ruinas. Los océanos,
que habían estado oscuros y tormentosos, de repente se volvieron tranquilos y claros. Pude ver la luz del sol reflejándose en la superficie del agua y bancos de peces nadando bajo las olas. El aire, que había estado denso por el humo y la contaminación, ahora era fresco y fresco. Podía oler la dulzura de las flores y los árboles en flor. El cielo tenía el tono de azul más vibrante que jamás había visto, tan brillante y profundo que casi no parecía real. Observé cómo las montañas, que habían estado agrietadas y rotas, comenzaron a elevarse y suavizarse. Los bosques cobraron vida con hojas verdes vibrantes y flores coloridas. Los ríos fluían con agua cristalina, brillando bajo la luz del sol. Los animales que alguna vez habían sido temerosos o agresivos ahora estaban tranquilos y pacíficos. Los leones caminaban junto a los corderos y los pájaros cantaban alegremente desde las copas de los árboles. No había miedo, solo armonía. Y entonces vi al pueblo, los fieles se estaban reuniendo, sus rostros irradiaban paz y alegría. Estaban vestidos con vestiduras blancas que brillaban con luz, sus cuerpos eran perfectos, completos y saludables, sin signos de edad, dolor o enfermedad. Vi familias reunidas, niños que se habían perdido corrían a los brazos de sus padres, amigos se abrazaban y lágrimas de alegría corrían por sus rostros. Los que habían sufrido y muerto por su fe estaban de pie con coronas de gloria sobre sus cabezas. Ya no había separación entre el cielo y la tierra. Jesús estaba en el centro de todo, con los brazos abiertos, la luz irradiaba de él, llenando el mundo entero de calidez y paz. Jesús me miró y sonrió, este es el reino que prometí, dijo. Ha sido restaurado. Vi cómo las ciudades comenzaron a crecer, pero no eran como las ciudades que tenemos ahora. No había señales de corrupción o avaricia. Los edificios estaban hechos de materiales que brillaban como el oro y el cristal, no había contaminación, ni pobreza, ni violencia. La gente trabajaba junta, vivía en paz y amor. Vi niños jugando en las calles sin miedo. Vi gente reuniéndose para adorar y celebrar. No había necesidad de policías ni ejércitos porque no había crimen ni guerra. Las necesidades de todos fueron satisfechas, el amor y la paz gobernaron el mundo. Jesús me llevó a un árbol enorme en el centro de la ciudad, sus ramas se extendían hacia el cielo y sus hojas brillaban con una luz suave. Este es el árbol de la vida, dijo, su fruto os sustentará para siempre. Extendí la mano y toqué una de las hojas, al instante, sentí calor y energía fluir a través de mi mano. Sabía que la enfermedad, el dolor y la muerte ya no existían en este nuevo mundo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Así es como siempre debió ser, dije. Jesús asintió, sí, y así será para siempre. Entonces Jesús se volvió hacia mí, su rostro estaba radiante, pero había una suavidad en sus ojos, una tristeza debajo de la paz. Debes regresar, dijo. Mi corazón se hundió. No quería irme, no quería volver al mundo roto e imperfecto que había dejado atrás. Aquí todo fue perfecto. Nunca me había sentido más viva, más completa, más en paz. Por algo os he mostrado estas cosas, dijo Jesús. El mundo necesita saber lo que viene. ¿Pero por qué yo? Yo pregunté. ¿Por qué me mostraste todo esto? Porque estuviste dispuesto a escuchar, dijo, porque dirás la verdad. Sentí mi espíritu temblar. ¿Pero cómo explicaré esto? ¿Cómo puedo describir lo que he visto? Jesús sonrió. No es necesario que lo expliques todo, simplemente di la verdad y aquellos que tengan oídos para oír entenderán. Miré a las personas que me rodeaban, los que habían sido restaurados, los que habían soportado el sufrimiento y ahora estaban en gloria. No quería dejarlos. Jesús extendió la mano y tocó mi rostro. Aún no es tu momento, dijo. De repente, sentí que me empujaban hacia atrás, la luz comenzó a apagarse y el sonido del canto de los ángeles se hizo distante. Mi cuerpo se sentía cada vez más pesado y me di cuenta de que estaba siendo atraído de regreso al mundo físico.
Escuché voces a mi alrededor, voces urgentes, pitidos. El olor a desinfectante llenó mi nariz, sentí mi pecho como si estuviera ardiendo, mis ojos se abrieron de golpe y las brillantes luces blancas de una habitación de hospital me cegaron. «Está despierta», gritó alguien. Jadeé por aire, agarrándome el pecho. Una enfermera se inclinó sobre mí y me dijo, «Jessica, mantén la calma, estás en el hospital. Tuviste un accidente terrible, pero vas a estar bien». Las lágrimas llenaron mis ojos. No me molestaba estar vivo, pero extrañaba la paz del lugar que había dejado atrás. Mi cuerpo se sentía débil y pesado, pero mi espíritu ardía de energía. Recordé todo, cada palabra, cada visión. Todo seguía ahí, claro y nítido en mi mente. «Estuviste ausente durante 9 minutos», me dijo el médico más tarde. «Sin pulso, sin actividad cerebral. No sabemos cómo regresaste, pero lo hiciste». Pero lo sabía. Jesús me había enviado de regreso por una razón.